Bueno, hoy no tiene que ver con ninguna de las series que hemos estado viendo, este medio, un sermón medio colgado, en homenaje al día que estamos viviendo, eh, en homenaje a lo que es la resurrección de nuestro Señor. Y pensando un poquito, hay muchas formas de encarar lo que vendría a ser la resurrección, la muerte, resurrección de Cristo Jesús, y creo que la hemos predicado, la hemos enseñado de muchas maneras, y vamos a verla desde un lado, no distinto, pero por ahí un lado que yo nunca lo había pensado. Nunca lo había pensado desde el lado de que Él es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque dijo lo que iba a hacer e hizo exactamente lo que iba a hacer. Él es fiel. Nuestro Señor nació conforme a las Escrituras, vivió conforme a las Escrituras, murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras, ascendió conforme a las Escrituras y volverá conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque Él es fiel y verdadero. Creo que cualquiera de nosotros, si se nos preguntara qué característica quisiéramos de nuestra pareja que resaltara más, probablemente en el top 3 entraría, me gustaría que fuera fiel. Si no entra en el top 2 o en primer lugar, que fuera fiel. Y nosotros tenemos esa dicha de que nuestro novio, nuestro esposo, nuestro Salvador y nuestro Dios son fieles a lo que dicen, son fieles a lo que prometen, son fieles. Entonces, eh, quería ver la resurrección desde este lado, desde que Él dijo que iba a venir, que iba a morir, que iba a resucitar, y realmente hizo lo que dijo. Entonces, desde ese lado, me gustaría dar una introducción un poquitito extensa, pero introducción al fin de donde aparece estas características de nuestro Señor. Juan, ya con el Cristo resucitado, con Jesús en su trono, es llevado al cielo. En el capítulo 4 de Apocalipsis dice así. Juan hablando dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí el trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Había 24 ancianos que se postraban delante de él, que estaba sentado en el trono, y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y a la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro,
Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: el que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esto pasa en el trono. Jesús está listo para juzgar a las naciones. Y acá tenemos una descripción de ese trono. Después del juicio, después de que se desaten los sellos, las copas, las trompetas, ya no vemos el trono, sino que en el capítulo 19 vemos a Jesús viniendo a conquistar, como conquistador. Ya no lo vamos a ver en un burrito manso y humilde, sino que lo vamos a ver a caballo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Juan dice, capítulo 19, versículo 11, entonces vi el cielo abierto. Antes había una puerta abierta en el cielo, ahora había el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Acá vemos el gran contraste en el capítulo 18 con la bestia, que es infiel, que es engañador, que es idólatra, que es mentiroso, inclusive rompe su pacto con los escogidos. Entonces vemos a la bestia, pero vemos al fiel y verdadero, que no empezó a ser fiel y verdadero en el cielo. Él es fiel y verdadero desde antes de la fundación del mundo. Entonces este es el contexto en donde aparece la palabra fiel y verdadero. Este es nuestro Señor. Dijo lo que iba a hacer e hizo lo que dijo que iba a hacer. Por estos días, realmente no es poca cosa que alguien diga lo que va a hacer y después haga lo que dijo que iba a hacer. Vamos a caminar entonces un poquito en cuanto a esto. Fiel y verdadero. La máxima o la ley, no es la reina máxima de Holanda, sino como una ley. Mateo 23:12. Elegí Mateo 23:12 como algo que nos rige a todos, y a él también. Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es una ley, no hay forma de escapar a esto.
El que se enaltece por sí mismo será humillado, pero el que se humilla por sí mismo será enaltecido. Podemos ver esto en la vida de Jesús, exactamente se cumple lo que Él dice, porque es fiel y verdadero en cuanto a lo que dice. Entonces, Él no se enalteció, se humilló y fue enaltecido por Dios. Es la ley, se cumplió en Él exactamente. El contexto en que aparece esta ley también tiene mucho que ver. Lo hemos visto en alguna serie cuando Jesús predica la última semana acá en la tierra, que predica en el templo, capítulos 21, 22 y 23 de Mateo, lo vimos ahí, y aparece exactamente en el capítulo 23, en la última predicación, es donde aparece lo que yo creo tiene mucho que ver con fiel y verdadero, porque los líderes religiosos muestran exactamente lo contrario. Entonces habló Jesús, esto es Mateo 23, a la gente y a sus discípulos. ¿A quién le habló? A la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces los fariseos y los escribas se sentaban en la cátedra de Moisés y le daban nociones a la gente de lo que tenían que hacer. Entonces, el Señor le dice: miren, lo que ellos saquen de las escrituras y le digan que tienen que hacer, háganlo, pero no copien sus vidas, no hagan conforme a lo que ellos viven, porque realmente ellos, en cuestiones de vida, dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. Acá está explicando Jesús la vida que ellos querían llevar. Mostraban a la gente qué era lo que tenían que hacer, pero ellos no lo hacían. Dicen y no hacen. No son fieles, no son verdaderos. Y hay acá un yo, un orgullo, un deseo de sobresalir en estas personas, que el Señor recalca, ¿no? Pero, otro pero este es para nosotros. Pero vosotros, o sea, ustedes, los del cara a cara, o cualquiera que esté en otra iglesia, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Así que a ninguno de nosotros nos debería gustar que nos digan maestro, porque uno es nuestro maestro. ¿Quién? El Mesías, el Cristo. Y todos nosotros somos hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esto no tiene que ver con un padre carnal, ¿no? A mi papá, no te puedo decir papá porque la Biblia dice no, sino ese padre espiritual, ese tipo de cosas, a veces como exaltar a una persona por encima de lo que es. Dice, porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. El 10 dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo.
Y acá viene la frase, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Otra vez la ley. Básicamente es no decir y no hacer. Dicen y no hacen. Totalmente contrario a nuestro maestro, que es fiel y verdadero. La aplicación, cómo no caer en esta trampa de decir y no hacer? Bueno, la primera es un poco complicado y es mudarnos de galaxia. Digamos a otra galaxia. Entonces de esa manera ya no vamos a andar diciendo cosas que no vamos a vivir o hacer. La segunda, no sé si todos estarán dispuestos a hacerlo, pero es ya irnos con el Señor. Ahí también, ya no tenemos problema ahí. Entonces, la que más aplica para el tiempo en que estamos sería destronarnos a nosotros mismos como reyes de nuestras propias vidas, como reyes de nuestros corazones, hacer una rebelión contra nosotros mismos, contra el yo, y dejar que el Rey de Reyes y Señor de Señores reine sobre lo que decimos y hacemos, dejar que Él sea el fiel y verdadero, y nosotros tratar de ir caminando por sus pisadas, porque la ley también se va a cumplir. Todo aquel de nosotros que se enaltezca va a ser humillado. Pero todo aquel que se humilla va a ser enaltecido. Esta ley no fue una excepción para Jesús. Vamos a ver un pequeño gráfico. El orgullo, ¿qué es el orgullo? El orgullo es un exceso de estimación propia o sentimiento que hace que una persona se considere superior a los demás. Estoy leyendo lo que dice el diccionario. Todas estas raíces significan exaltado, alto, elevado. Encierran que la persona quiere gloria, quiere majestad, quiere reconocimiento. Y entonces ahí tenemos algunas sinónimos: jactancia, egoísmo, presunción, altanería, prepotencia. ¿Por qué? Porque el yo está siendo lastimado, entonces, o el yo se quiere exaltar. Por el otro lado del orgullo tenemos lo que es la humildad. ¿Sí? Esto es orgullo. Por el otro lado tenemos la humildad. Victimizarse, ya no levantarse, sino siendo el pobrecito, pobreza, no tener nada, vergüenza, ser una persona vergonzosa, una persona callada, ser una persona que se considera con baja autoestima. Algunos consideran que eso es humildad, lo cual es un engaño también, no es humildad. Es la otra cara de la moneda del orgullo, en donde la persona quiere resaltar por alguna de estas características. Sin embargo, nos dice Romanos: por la gracia que se me es dada, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado, según lo que el Señor nos llamó a hacer. Ahí es donde nosotros podemos meditar y decir: yo soy hechura de Dios. Y sí, eso lo dice la Escritura. Yo soy la sal de la tierra, no es que me estoy enorgulleciendo de eso, sino que es lo que Dios dice que yo soy. Soy coheredero con Cristo. Voy a ser coronado con gloria y honor. No sé, soy la luz del mundo. Eh, Todas ese tipo de cosas es la medida de fe que Dios nos ha dado, para que nosotros podamos meditar en ellos, pero siempre estando en Cristo. Siempre la cabeza es Él, no nosotros. Cuando a nosotros se nos sube a la cabeza algo de esto, es que ya quitamos a Jesús como cabeza de nuestro cuerpo. Entonces, para entenderlo un poquito más, Jesús no necesitó de jactancia,
No necesitó de egoísmo, presunción, altanería, prepotencia. No se victimizó, no vivió en pobreza, no tenía vergüenza, no era una persona callada y no tenía baja autoestima. Él era lo que Dios dijo que iba a ser. Pero a su vez, siendo él hijo de Dios, Filipenses nos dice algo que es muy importante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no calculó, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y esa creo que es la clave para nosotros, despojarnos de nosotros mismos, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿De qué manera se humilló? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que estuvimos viendo toda esta semana, en todas las redes sociales, en todos lados. La muerte de nuestro Señor en la cruz. Eso fue obediencia y eso fue el grado más alto de humillación. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Se humilló, Dios lo exaltó. Vemos la regla, vemos lo que estuvimos viendo. Se aplicó a él, se aplicó a él también, porque lo que él dice, lo hace, porque es fiel y verdadero. Fue obediente hasta la muerte y obediente. Después, cuando leemos que toda rodilla se va a doblar y que en los cielos, en la tierra, es lo que leímos en Apocalipsis hace un ratito al principio, que todos van a estar a sus pies, que todos van a tener que rendirse ante sus pies. ¿Por qué? Porque no estimó ser igual, se despojó de sí mismo, y una vez que era como hombre, estando en condición de hombre como ustedes y como yo, se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Se humilló, no se enorgulleció de lo que era. Entonces vemos la humillación. ¿Cuál sería la humillación para nosotros? ¿Cómo podríamos decir nosotros que estando en condición de hombre, o sea, de humano, no de hombre como masculino, sino como en condición de ser humano, humillarnos? Básicamente es esta. La humillación es poner los ojos en Jesús. La carne, dejar de mirarnos a nosotros mismos, dejar de mirar nuestro ombligo, dejar de mirar cómo giran los planetas alrededor nuestro, y vestirnos de la humildad, vestirnos de Jesús. Y el hecho de tener que mirar al que fue humillado, al que fue hecho maldito en una cruz, al que recibió todos los vituperios, la vergüenza, los insultos, las bromas, el hecho de estar en una cruz desnudo, enfrente de todos, y que Dios desde esa humillación lo haya exaltado y que ahora esté sentado en el trono como lo vimos al principio. Para nuestra carne esa es la humillación, verlo a Él y no vernos a nosotros mismos. Y caminar, entendiendo eso, es caminar en humildad, verlo a Él, alto y sublime, como dice Isaías, que lo vio, alto y sublime, dijo, ¡ay de mí! Fue humillado, pero la humillación de Dios no es para condenación, sino que un ángel tomó un carbón y le limpió su boca y dijo, ya está, listo, eso que te preocupaba ya está. Dios mismo toma la iniciativa cuando uno reconoce cómo está en su condición. Y la única forma de reconocer
cómo estamos en nuestra condición, es verlo a Él. Porque si no, parecemos justos en nuestros propios caminos. A veces, si nos miramos en nuestros propios espejos, parecemos que es justo lo que hacemos, es digno de ser reconocido lo que hacemos, deberíamos. Sin embargo, lo miramos a Él y decimos, no, no le ato ni los cordones de la sandalia. Entonces todo lo que viene, todo lo que venga ya es ganancia. Y eso es caminar en humildad. ¿Para qué? Para que cada uno que se humille, el día de mañana pueda ser exaltado. No que se exalte y el día de mañana entre en humillación. La conclusión. La conclusión la tomé de Isaías. Me pareció apropiado ver cómo hace o cómo cuenta Isaías, ¿no? Dice, métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Mamma mía, metete dentro de una cueva, escondete, debajo del polvo, metete bajo tierra, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Fíjense lo que dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Adivinen cuál es aquel día. Acá viene una explicación, ¿no? Como el orgullo siempre es algo elevado, el Espíritu Santo a través de Isaías nos muestra, dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, será abatido. Sobre todo los cedros del Líbano, altos y erguidos, eran lo más alto que tenían en esos tiempos. Hoy quizás escribiría acerca de los rascacielos que hay, pero en ese tiempo los cedros del Líbano, las encinas de Basán, los montes, los collados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, que también eran conocidas por su esplendor, y pinturas preciadas. Todo eso, otra vez, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Busquemos esa peña, busquemos ese lugarcito. Vayamos ahí para mirar a Jesús en todo su esplendor, y ahí nos vamos a dar cuenta, nuestro yo va a tener que morir en ese lugar. Ese yo que pide alimento, ese yo que pide reconocimiento, ese yo que pide atención, ese yo se va a morir, y el Rey de Reyes vendrá a nuestros corazones y va a decir, vos me importás, vos sos lo más preciado. Y con el solo hecho de estar en su presencia, ese yo va a ser humillado. Y si caminamos de esa manera, en el tiempo correcto vamos a ser enaltecidos. Así como lo hizo Jesús, que no estimó como cosa que aferrarse a ser como Dios. Se despojó y Dios lo exaltó. Porque la ley es para todos, inclusive para el Hijo de Dios, que tuvo que aprender obediencia. No fue, no entró por una puerta de costado Jesús, diciendo, bueno, acá soy el Hijo de Dios y estas cosas no se aplican a mí. Si hubiera hecho eso, no hubiera sido fiel y no hubiera sido verdadero. Y hoy estaríamos hablando de un Salvador que se le puede confiar a veces y otras veces no, porque se salteó algún paso, no salteó ningún paso, porque eres fiel y verdadero. Quizás no fue la predicación muy larga, no era la intención que durara lo que tenía que durar, pero yo quiero que cerremos nuestros ojos ahí donde estamos y podamos, en este día de resurrección, en este día en que celebramos la resurrección de Jesús,
resucite en nuestros corazones ese deseo, ¿no? El deseo de tomar su enseñanza. Si alguno está cargado, cansado, vayamos a Él. Tomemos su enseñanza, su yugo. Es ligera. No nos está poniendo una carga que Él no haya podido llevar. Nos está poniendo una carga que Él ya llevó. Entonces todo lo que te preocupa, todo lo que es demasiado pesado para vos, ponelo en las manos de Jesús. Eso habla de mansedumbre, eso habla de humildad. Eso no, eso es decir, yo no puedo, ya no puedo, pero Él puede y yo estoy en Él. Ese tipo de humillación, ese tipo de humildad con la que tenemos que andar es para que en el día de mañana también se cumpla esa ley en nosotros. Vamos a ser exaltados juntamente con Él. No necesitamos ser exaltados. El exaltado es Él y nosotros estamos en Él. Papá, venimos en esta mañana y te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro papá. Y te pedimos perdón por las áreas en nuestras vidas que cada uno tenemos, en la que a veces nuestro yo toma una dimensión que no debería tomar. Pedimos que nos ayudes a menguar en nosotros mismos, a reconocer que todo lo tenemos en Cristo, que no necesitamos nada de lo que el yo pide. No necesitamos nada, lo necesitamos a Él porque en Él estamos completos. Nos sometemos bajo tu poderosa mano. No por el hecho de que querramos ser exaltados, sino por el hecho de que nuestro Maestro, nuestro Señor hizo eso. Y nosotros tenemos que seguir sus pasos. Queremos honrar, queremos hacer su voluntad, no la nuestra. Queremos que Él sea glorificado, no nosotros. En nuestras vidas, teniéndote a vos, estamos más que contentos. No necesitamos nada más. Ayúdanos a ver correctamente. Ayúdanos a escuchar correctamente. Ayúdanos a caminar correctamente. A veces que nos equivoquemos, abogado tenemos. Podemos ir confiadamente para ser enderezados en nuestros caminos y otra vez volver a querer hacer tu voluntad. Te damos gracias por Jesús. Te damos gracias porque ese vacío que en nosotros puede haber o había, lo ha llenado Él. Te damos gracias, Dios. Tenemos palabras de agradecimiento para entender, para poder decirte lo importante que ha sido que Jesús esté vivo, que Jesús haya pasado por lo que pasó, pero que vos lo hayas levantado. Y que hoy tengamos un sumo sacerdote que nos entiende, que nos comprende en todo lo que estemos pasando. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos por este día, lo vivimos expectantes en lo que vas a hacer en nosotros y en nuestro alrededor, con nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, porque estamos en tus manos y nuestros tiempos están en tus manos. Así que te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.